Les habla Gabriela Araya, analista de mercados de educación y trading, en colaboración con el broker IG. Ya son las 4 de la tarde en Nueva York. Estamos hoy día con un nuevo seminario educativo, en esta oportunidad para hablar de correlaciones entre mercados. La idea es poder explicarles un poquito cómo funciona el tema de las correlaciones y qué mercados están correlacionados entre sí. Así que antes de partir, y como siempre, les voy a dejar el aviso de riesgo un par de segundos para que lo puedan revisar, vean el tema del riesgo que conlleva el operar dentro de este mercado y por supuesto también información relacionada a educación y trading, antes de continuar con el seminario. Así que retomo en breve. Perfecto, espero que todos ya hayan podido revisar el aviso de riesgo, así que nos vamos de inmediato a lo que nos convoca hoy día. Y hoy día vamos a hablar netamente del tema de las correlaciones. Para eso vamos a irnos a la plataforma de trading. Eh, la MetaTrader 4 es una de las plataformas que vamos a utilizar el día de hoy junto con la plataforma del broker IG. ¿Por qué? Porque en el caso de la MetaTrader 4, la plataforma por defecto no trae ningún tipo de calculadora de correlación, pero IG, que es el broker con el que colaboramos, entrega una matriz de correlación que permite hacer la vida mucho más fácil. Ahora, antes de partir hablando acerca del tema de correlación en sí, les voy a explicar un poquito qué es o cómo funciona el tema de la correlación entre mercados y para eso vamos a utilizar la plataforma de IG, la que se carga en línea, para que de esa manera podamos ir viendo los mercados y podamos ir revisando toda la información que les quería comentar el día de hoy. Primero partamos con el tema de la correlación. Los mercados financieros en general son sistemas que están conectados. ¿A qué me refiero con que están conectados? Hay momentos en los cuales nosotros podemos ver que algunos instrumentos se ven influenciados por otros instrumentos y se mueven de una manera similar. Ahora, las correlaciones pueden ser correlaciones que son positivas o correlaciones que son negativas. Antes de saber un poco cómo está teniendo la correlación un instrumento, tenemos que saber cómo se mide la correlación. Y la correlación es un número bastante simple, que si uno lo hiciera de manera manual, se demoraría mucho. ¿Por qué? Porque lo único que hace es medir la relación entre dos activos, pueden ser acciones individuales comparadas con un índice accionario, puede ser, por ejemplo, el mercado Forex con materias primas, puede ser el mercado Forex con el mercado accionario, hablando de índices accionarios, por ejemplo, y se mide en una escala de -1 a 1 positivo. La correlación positiva es obviamente aquellos que muestran una lectura que es de +1. Y ahora les voy a dar un ejemplo de un instrumento que tiene correlación más o menos similar. Y vamos a ir de inmediato con dos instrumentos. Uno va a ser el dólar frente al yen, en donde vamos a evaluar la correlación entre esta divisa, este par de divisas, perdón. De hecho, sí, lo hacemos acá mismo nomás. Y vamos a añadir dentro del gráfico otro instrumento que se encuentra correlacionado con el mismo. Déjenme ver si me va a costar un poco eliminar la información de acá, así que voy a usar la MetaTrader 4 mejor para poder hacer los ejemplos bien. En el caso de el instrumento que iba a evaluar era el dólar frente al yen, que lo tenemos acá. Denme un segundo para colocar rápidamente el color de los gráficos para que no nos confundamos. Quiero que puedan ver muy bien cuáles son las velas alcistas, cuáles son las velas bajistas. Vela alcista, vela bajista. Y vamos a quitarle aquí la cuadrícula. Ya, aquí tenemos el dólar frente al yen. Vamos a ponerlo en gráfico
mensual, y esto es porque quiero que puedan ver exactamente el movimiento de este instrumento y el movimiento que hemos tenido para el dólar frente al yen. Ha sido un movimiento, si se fijan, por lo menos desde 1999 hasta el 2011 hacia la baja. Déjenme quitar aquí también el trading con un solo clic y ahora voy con otro instrumento que es el Standard Poor's, índice accionario. Estamos comparando mercado de divisas con el índice accionario. Y cuando voy y reviso, por ejemplo, el Standard Poor's, que vamos a poner acá, también en un gráfico mensual, vamos a eliminar la ventana del indicador y vamos a hacer exactamente lo mismo. Disculpen ahí que me tome un par de minutos más, pero tenía pensado hacerlo en la plataforma dije y finalmente, dado que tengo harta información en los gráficos, no quiero tocar mucho la plataforma ya que me va a eliminar todo el análisis que realizamos en el seminario de apertura de los mercados, así que por lo mismo me gusta dejarlo ahí para que todos lo puedan ir viendo. Ahora sí, hablamos recién del dólar frente al yen. El dólar frente al yen prácticamente desde el año 2000 hasta el 2011 tuvo movimientos importantes hacia la baja, mientras que el Standard Poor's ha tenido movimientos en algunos momentos entre el 2000 y el 2007 hacia el alza, luego entre el 2009 en adelante hacia el alza. ¿Cuál es la diferencia entre ambos instrumentos y por qué tienen una correlación en base a lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, sobre todo prácticamente entre el año 2011 hasta prácticamente el año 2015? Eso tiene que ver directamente con la relación que existe entre, por ejemplo, el yen como instrumento de refugio y el mercado accionario como instrumento de mayor apetito al riesgo. Entonces, cuando tenemos caídas dentro del mercado accionario, solemos tener movimientos hacia el alza por parte del yen y eso genera un movimiento hacia el alza del dólar frente al yen. Entonces, tienen una correlación positiva. Ahora, mayor es la correlación entre el dólar yen y el Nikkei. Si vamos acá a buscar los símbolos, déjenme agregar el Nikkei. Si ponemos acá, por ejemplo, perdón, ahí el Nikkei, el movimiento del Nikkei es muy similar a raíz de lo mismo que les menciono, en donde tenemos movimientos por parte de este mercado que generan una correlación que tratamos de medir como si fuera perfecta, pero lamentablemente no es perfecta porque hay momentos en los cuales los mercados pierden el nivel de correlación. Y no necesariamente todo el tiempo estamos hablando de que tienen una correlación perfecta, es decir, que tienen una correlación prácticamente de -1 o +1, ¿ya? En el caso del dólar del yen y el Nikkei, la correlación que se mantiene es exactamente en base a lo que les acabo de mencionar. Muchos operan en el mercado accionario de Japón, específicamente en el Nikkei, cuando existe mayor apetito al riesgo, pero cuando el apetito al riesgo disminuye, se van instrumentos de refugio. Y cuando se van instrumentos de refugio, tenemos esta correlación inversa entre el dólar yen y el Nikkei. Vámonos, por ejemplo, aquí a un periodo de tiempo más específico, para que así veamos bien el ejemplo. Cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos. Cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos fue prácticamente durante toda esta caída que presentó el Nikkei, y si nos vamos déjeme ir acá un segundo. Y si nos vamos, por ejemplo, al dólar frente al yen durante ese periodo en específico, 2008-2009, también tuvimos movimientos hacia la baja en base a que el dólar norteamericano perdió gran parte de su apreciación al ser Estados Unidos el país que se estaba viendo afectado por la crisis subprime. Tenemos varios ejemplos. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es la correlación entre el dólar australiano y también el oro. ¿Por qué? Les explico de inmediato. En el caso de Australia, Australia es principal país productor de oro, exportador de oro. Y tenemos al precio del oro correlacionado con el movimiento del dólar australiano. ¿En base a qué? En base a que si más oro se exporta, probablemente tengamos mayor demanda de dólar australiano y eso genera una correlación positiva entre ambos instrumentos. Así que eso incrementa en general la fortaleza del dólar australiano.
Si vamos a ver el gráfico del oro en términos mensuales, fíjense el movimiento del oro prácticamente entre el año 2007-2008 hasta el 2011, plenas crisis financiera subprime, en donde tuvimos movimientos importantes hacia el alza, ¿cierto? A partir de la mayor incertidumbre dentro del mercado y la mayor aversión al riesgo, es decir, mayor demanda por parte del oro. Vamos a ver qué es lo que pasó con el dólar australiano frente al dólar norteamericano más o menos durante ese periodo. Y más o menos durante ese periodo lo que tuvimos fueron movimientos también hacia el alza entre el 2009 y el 2011. Prácticamente el mismo movimiento que vimos en el oro se ve reflejado en el dólar australiano frente al dólar. Y esto tiene que ver con que es una correlación positiva. ¿Qué es lo que quiere decir una correlación positiva? Es que ambos instrumentos se mueven en línea. Ambos instrumentos se mueven ya sea hacia el alza o hacia la baja, pero se mueven en la misma dirección. Si tenemos una correlación negativa, tenemos, o una correlación inversa, quiere decir que tenemos al precio de un instrumento moviéndose hacia el alza mientras el otro se mueve hacia la baja. Entonces, si tenemos una correlación que sea cercana a 1, es una correlación positiva, en donde, por ejemplo, si un instrumento se mueve hacia el alza, el otro instrumento también se va a mover hacia el alza. Si tenemos un instrumento que se mueve hacia la baja, el otro instrumento también se va a mover hacia la baja. ¿Qué pasa si tenemos una correlación negativa, cercana a -1? Tenemos una correlación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un instrumento se mueve hacia arriba, el otro se va a mover hacia abajo, y si un instrumento se mueve hacia abajo, el otro se va a mover hacia arriba. Esa es la manera en cómo trabajan las correlaciones. Y hasta el momento yo les he mostrado la correlación entre el dólar yen frente al Nikkei, en donde tenemos un movimiento que es similar, es decir, correlación positiva. ¿Por qué? Porque cuando el Nikkei sube, el dólar también tiende a subir frente al yen porque se deja de demandar menos yen. Y en el caso del oro con el dólar australiano, tienen correlación positiva, dado que mientras más demanda de oro haya, más demanda de dólares australianos va a haber, dado que Australia es un país exportador de oro. Y mientras más suba el precio del oro, más dólares se van a tener que tener en su poder para poder comprar esa onza de oro, y eso significa más demanda de la divisa a nivel local. Algo muy similar también ocurre, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda y los productos lácteos. Y esto tiene que ver con temas económicos. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda depende de los precios de la leche. A diferencia, por ejemplo, de Australia, que depende de los precios del oro y de otros materiales como el hierro, por ejemplo. Y en el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, Nueva Zelanda es un exportador de lácteos contando con alrededor de un 40% de la operativa de productos lácteos a nivel mundial. Y si tenemos caídas en los precios de los lácteos, se van a demandar menos dólares neozelandés y eso va a hacer que la divisa caiga. Así que son correlaciones positivas también. Tenemos algo muy similar con otra correlación que quizás muchos conocen, que tiene que ver con, por ejemplo, el movimiento entre el petróleo y el dólar norteamericano frente al canadiense. Vamos a agregar aquí al dólar canadiense dentro de los gráficos y el petróleo, acá está. ¿Y por qué? Porque el petróleo, Canadá es un país productor de petróleo. Y la producción de petróleo se vuelve bastante interesante al momento de tratar de definir cuál va a ser el movimiento dentro del dólar CAD. Ahora aquí es muy importante que ustedes entiendan que los movimientos, a diferencia de los otros instrumentos, son distintos. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos dólar norteamericano frente al canadiense y tenemos petróleo. Yo les acabo de mencionar que Canadá depende del petróleo, ¿cierto? Del petróleo proveniente desde Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal demandante de petróleo canadiense a nivel global. Si el petróleo
sube de precio, el canadiense tiende a subir de precio. Hasta ahí hay correlación positiva, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos el par de divisas que es el dólar frente al canadiense, si es que el petróleo sube y el dólar canadiense sube, la paridad dólar-CAD tiende a caer. Por ende, si miramos la correlación entre el US Oil o el crudo, es una correlación que es inversa. Es decir, tiene que estar más cercana a -1 que cercana a +1. Entonces tenemos australiano dólar con el oro, correlación positiva. Nikkei con el dólar yen, correlación positiva. Dólar CAD con el petróleo, correlación inversa. También podríamos encontrar correlaciones con otros instrumentos y de hecho así nosotros podríamos estar evaluando todas las correlaciones que hay entre los diferentes mercados. Yo les muestro las más comunes que es importante manejar para entender gran parte de la explicación del movimiento del precio de un instrumento. Ahora, mientras más cerca la correlación esté de 1, ya sea positivo o negativo, más alta es la significancia de la correlación. Es decir, en un mayor porcentaje yo voy a poder explicar el movimiento del precio de un instrumento en base al movimiento del precio del otro instrumento. ¿Cuándo estamos hablando de un nivel significativo? Cuando tenemos una correlación que supera por lo menos el 85, 0.85 positivo o negativo. Por debajo de esos niveles la correlación no es tan significativa, por ende no explica en gran parte los movimientos del precio de un instrumento. Vamos ahora a ver calculadoras de correlación. Si esa es la idea, poder entender la correlación en sí. Y dentro de la plataforma MetaTrader 4 de IG, tenemos la posibilidad de añadir una matriz de correlación de manera gratuita en la plataforma. Otras MetaTrader 4 no lo traen y tendrían que descargar algún tipo de aplicación externa que les permita poder verlo. En el caso de IG, si ustedes van a la página, les voy a dejar el enlace a través del chat. Se los envío a través del chat de inmediato. Acá abajo, si todavía no lo han descargado, les sugiero que lo hagan. Si no tienen la plataforma o la cuenta demo del broker IG, lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta demo, es gratuita, van a poder probar todos los instrumentos y van a poder acceder a estas aplicaciones que van a poder descargar dentro de la MetaTrader 4. ¿Qué aplicaciones son? Las aplicaciones son las siguientes. Son 18 aplicaciones personalizadas que se pueden descargar e instalar en la plataforma. Lo único que tienen que hacer es apretar el botón de descargar. Una vez que lo descarguen, van a darle clic al archivo y automáticamente se van a instalar dentro de la plataforma. Luego tienen que cerrar y volver a abrir la MetaTrader 4 para que les aparezcan en esta sección de acá. Si yo voy a la correlación, lo único que tengo que hacer es apretar doble clic en la matriz de correlación y darle clic a aceptar. Y me va a cargar la matriz de correlación, en donde va a hacer automáticamente el cálculo para saber si estamos con correlaciones interesantes o no. Y si se fijan, acá tenemos la matriz de correlación en donde compara, por ejemplo, dólar yen, mercado de las criptomonedas, Dow Jones, euro dólar, dólar franco suizo, australiano dólar, euro yen, oro, plata, petróleo. Esto en base a lo que los traders en su mayoría operan. Es lo que los traders más operan en general. Acá ustedes pueden colocar el gráfico en el cual ustedes quieren medir la correlación. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, un día, lo que ustedes deseen. Aquí es sumamente importante que entiendan que la correlación sí puede ir cambiando. Hoy día podría tener una correlación positiva, mañana podría tener una correlación negativa o podría tener una correlación que no es relevante y no explica gran parte del movimiento del instrumento.
Eso también podría pasar. ¿Cómo se lee esta matriz de correlación? Y eso es lo interesante porque tenemos que aprender a leer toda esta información. Si nosotros vamos a ver la matriz de correlación, se van a dar cuenta que tenemos números positivos y números negativos. Obviamente los positivos es una correlación positiva y los negativos son correlación negativa. Aquí en vez de llegar a 1 llega a 100. Entonces, ¿cuáles correlaciones podríamos mirar o monitorear? Por ejemplo, las que están destacadas en rojo. Las que están destacadas en rojo suelen ser las que tienen en cierta medida la mayor significancia, la mayor relevancia, podrían decir ustedes. Y podemos ver cómo, por ejemplo, hay correlación entre el Dow Jones y el dólar frente al yen. Cómo tenemos una correlación interesante, negativa, entre el oro y el dólar yen. Cómo podemos tener una correlación positiva entre el oro y la plata. Cómo podemos tener una correlación interesante entre el euro-yen y el dólar australiano frente al dólar norteamericano. Entonces, si yo pienso y tomamos, por ejemplo, el caso de, y lo vamos a ver de ahí en el gráfico, en gráficos de una hora, el Dow Jones y el dólar frente al yen. ¿Por qué podríamos estar teniendo una correlación positiva casi de 100 en estos instrumentos? Y esto tiene que ver con, vamos a dejarlo marcado ahí en verde mejor, esto tiene que ver con el dólar y el yen. Y ahora les explico por qué. Porque el US30, que es el Dow Jones, es el mercado accionario, es el principal índice accionario de Estados Unidos, que está compuesto por las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando el Dow Jones se mueve hacia el alza, ¿por qué motivo es? Porque los inversionistas creen que la economía de Estados Unidos va bien y están dispuestos a arriesgar mayor capital en ese instrumento. Cuando eso pasa, dejan de demandar instrumentos de refugio. El instrumento de refugio demandado es el yen, que deja de demandarse dado este escenario, lo que nos lleva a tener una mayor apreciación del dólar. Y dado que el dólar va primero, tiende a empujar a la paridad hacia el alza. Vamos a ver ahora el gráfico. Estamos hablando de una significancia de 93 positivo, así que queremos ver si realmente se está moviendo de esa manera o no. Así que vamos a poner acá el dólar yen, gráficos de una hora, y vamos a poner acá el Dow Jones, gráficos de una hora. Y en términos de movimientos, dame un segundo, el dólar frente al yen va con movimientos hacia el alza. Por lo menos en los últimos días tenemos movimientos alcistas. Ha logrado quebrar la línea de tendencia, de resistencia que teníamos en torno a los 107,46. Y si nos vamos ahora al Dow Jones, tenemos en las últimas horas también movimientos hacia el alza, sobre todo en la última hora. Ahora, no es perfecta la correlación. Por eso no es 100 y es 93. Por ende, en gran parte puede explicar los movimientos, pero no al 100%. Vámonos, por ejemplo, al gráfico, a un periodo de tiempo menor, 5 minutos. Si bajamos a 5 minutos, la correlación entre esos mismos instrumentos, entre el dólar yen y el Dow Jones, sigue siendo positiva, ¿cierto? Pero ahora bajó el nivel de significancia. Pasamos de 93 a 79. Entonces, en gráficos de 5 minutos, no puedo explicar en gran parte el movimiento de el Dow Jones con el dólar yen. Si nos vamos ahora a un gráfico diario, por ejemplo, en el gráfico diario, la correlación es completamente distinta. De hecho, prácticamente no puedo explicar nada entre el Dow Jones y el dólar yen en gráficos diarios, y además de eso tiene una muy baja significancia. ¿Ya? Todo va a depender del gráfico que ustedes quieran utilizar al momento de estar haciendo trading. Ahora, si lo quieren hacer en un gráfico diario, por lo menos ya sabemos qué instrumentos podemos monitorear.
el euro yen con el dólar yen están con una correlación negativa fuerte, menos 91. Vamos a ver si es que es verdad o no. Euro yen frente a, y de hecho lo vamos a poner en un gráfico un poquito más pequeño para que lo podamos ver todos. Euro yen y dame un segundo. ¿Y cuál? Ya se me olvidó cuál era el otro que había dicho. Euro yen, dólar yen. Y en el caso del dólar yen, vamos a tirar acá, eliminar, en la significancia que nos daba era de 91, 91 negativo en gráficos diarios. Así que hay que poner esto en gráficos diarios. Y claro, lo ven yo creo que más o menos a simple vista, en donde tenemos para un instrumento movimientos hacia la baja, por lo menos en las últimas 3 sesiones de trading, fuerte marcado hacia la baja, mientras que a otro instrumento tenemos algo completamente opuesto. Si se fijan, la diferencia estamos hablando del 26 de agosto y aquí pongamos el gráfico en el 26 de agosto, más o menos por acá. Movimiento hacia la baja, mientras que el dólar frente al yen solamente tiene movimientos hacia el alza. ¿Qué explicación podemos tener en base a esto? El euro-yen es un instrumento que está altamente expuesto al tema del Brexit y la incertidumbre hace que se genere menor demanda por parte de esta paridad. Por otro lado, el dólar frente al yen ha tenido movimientos hacia el alza, dado que ha caído la incertidumbre en torno a la guerra comercial, ha caído la incertidumbre en torno a posible recesión, ha caído la incertidumbre respecto a que los países están con ralentización mayor y eso hace que haya mayor apetito al riesgo y el dólar se mueva hacia el alza frente al yen, a diferencia de lo que pasa en la paridad euro-libra, donde hay mucha incertidumbre respecto a lo que pasa en Europa, que genera movimientos hacia la baja. Así que aquí tenemos un ejemplo de una correlación inversa donde un instrumento se mueve hacia abajo y otro instrumento se mueve hacia arriba. Eso lo arrojó la matriz de correlación. Veamos otro, a ver. ¿Cuál otro podría tener un nivel de significancia importante? Tomamos estos instrumentos dado que el nivel era de menos 91, así que busquemos algo similar. Y algo similar tendría que ser, por ejemplo, déjenme ver, tenemos acá al oro con el dólar yen, menos 89. Entonces vamos acá al oro con el dólar yen. Y claro, si lo vemos en términos de correlación, un instrumento está con correlación, perdón, con movimientos hacia la baja, mientras que el otro está con movimientos hacia el alza. ¿Y cómo explican esto? ¿Cómo explican este comportamiento? Ese comportamiento se explica a partir de qué? De que el oro es dependiente del movimiento del dólar. Primero porque el oro se cotiza en dólares, es decir, cuando uno va a comprar una onza de oro la compra en dólares y vale 1.486 dólares la onza. Y en el caso del dólar frente al yen, tenemos al dólar por un lado y al yen por otro lado. Y el yen es instrumento de refugio. Y así como el oro se mueve hacia la baja cuando hay menor incertidumbre dentro del mercado, el yen también se mueve hacia la baja. Y dado que ocurre esto, tienes al dólar frente al yen moviéndose hacia el alza. Esa es en gran parte la explicación, por ejemplo, de la correlación inversa que tienen ambos instrumentos en gráficos diarios. Ustedes pueden utilizar esa matriz de correlación que yo les mostré, que es esta de acá, que sirve bastante y que va cambiando dependiendo de los mercados. Ustedes aquí pueden dejar, por ejemplo, si la correlación que sea solamente fuerte o que tenga algún tipo de cambio en sí, y pueden buscar los instrumentos que quieren evaluar, por ejemplo, dólar yen o lo que quieran solicitar aquí en términos de información que quieran ver dentro de la matriz. Por ejemplo, si colocamos una correlación fuerte,
nos va a actualizar cuáles son los que tienen la correlación fuerte. Si no quieren filtrar por nada y quieren verlo todo, tienen que poner ninguno y se les va a abrir todo el mapa con los distintos niveles de correlación que puedan ver. Y aquí seleccionan el gráfico también en el cual se va a tomar la información para poder hacer esta matriz de correlación. Esa es una forma. La otra forma es a través del Correlation Trader, y el Correlation Trader también es una aplicación que, al igual que la matriz de correlación, se puede utilizar en la plataforma de MT4DIG. Y aquí lo único que compara o nos permite comparar son algunos instrumentos, como por ejemplo el oro con el dólar yen. En gráficos de una hora tiene una correlación de un 96%, en gráficos de un minuto va a calcular y la correlación es de un 77%, 78%. Está tomando en consideración todos los precios que van entrando en este momento para poder determinar qué nivel de correlación existe y si es positiva o negativa. Si vamos al gráfico de una hora o 30 minutos, menos 89. Si vamos a un gráfico diario, menos 85. Ahora pongamos, por ejemplo, el dólar CAD con, déjeme ver si nos permite tener aquí el US Oil, que es el petróleo. Y en gráficos diarios, solamente el 69% de los movimientos del dólar CAD son explicados por el movimiento del precio del barril de petróleo. En gráficos diarios, es decir, la correlación ha ido cayendo. Si vamos a un gráfico de un minuto, la correlación es de menos porcentaje todavía, estamos hablando de un 33%, es decir, niveles muy poco significativos. Y en gráficos de una hora, prácticamente todo lo que pasa en un gráfico de una hora no tiene ningún tipo de explicación, ya que no hay prácticamente correlación entre el dólar CAD y el petróleo. Pongamos, por ejemplo, otro instrumento, dólar yen, y veamos, perdón, me equivoqué aquí, dólar yen, y veamos si es que es posible analizarlo con el Nikkei. Sí, es posible. Y en términos de correlación, en una hora estamos hablando de un 80% de correlación. En gráficos diarios estamos hablando de un 94%, o sea, claramente explica mucho más el movimiento en los gráficos diarios, y en gráficos de un minuto tenemos alrededor de un 73%. Estas herramientas son bastante útiles para aquellas personas que quieran aprender cómo tomar ventaja de las correlaciones. Y vuelvo a repetir que las correlaciones más importantes dentro de los mercados es, por ejemplo, la correlación entre la bolsa de Estados Unidos y otras bolsas. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que cuando la tendencia es alcista en Estados Unidos en el mercado accionario, el resto de los mercados bursátiles suele acompañarla, y obviamente cuando es bajista pasa exactamente lo mismo. Las bolsas de Estados Unidos suelen ser un motor para las otras bolsas. Entonces podríamos evaluar también la correlación existente entre, un segundo, la correlación existente, ¿dónde estaba aquí? Correlation Trader, entre, por ejemplo, el mercado accionario en Estados Unidos, eso es el US 30, por ejemplo, el Dow Jones, con la correlación de el Nikkei. 99% es un nivel muy alto, y si nos vamos a el gráfico diario, estamos hablando de un 96, o sea, prácticamente todos los movimientos del Nikkei se pueden explicar a partir de los movimientos del precio del Dow Jones. ¿Ya? Tenemos la correlación que les mencioné recién del oro con el dólar. Cuando la cotización del dólar aumenta, el precio del oro suele bajar, y cuando el dólar baja, la cotización del oro suele subir. Tenemos la correlación del petróleo con el dólar canadiense, en donde tenemos una correlación positiva. Si sube el precio del petróleo, sube el precio del dólar canadiense, dado que el dólar canadiense es más demandado, y eso hace que la paridad dólar-CAD caiga. Y por otro lado tenemos también la correlación entre las bolsas y el oro, en donde el oro actúa como refugio. Por ejemplo, si nosotros vemos acá la correlación entre el oro y el Dow Jones, US 30, negativa. ¿Por qué es negativa? Porque gran parte de los movimientos hacia la baja del oro son
movimientos hacia el alza por parte del mercado accionario en Estados Unidos, y cuando el mercado accionario de Estados Unidos sube, el oro tiende a caer. Cuando el mercado de Estados Unidos cae, el oro tiende a subir. No es una significancia tan fuerte en gráficos diarios, pero recuerden que esto va cambiando todos los días. Me hicieron una pregunta recién hace un par de minutos. John me dice, Gabriela, en tu experiencia con estas correlaciones, ¿es aconsejable abrir operaciones al mismo tiempo en los pares con correlación? Es una excelente pregunta. Depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, te explico. Hay instrumentos que tienen swap, hay instrumentos que tienen un spread. O sea, todos los instrumentos tú pagas costo de transacción para entrar al mercado y algún costo de financiación por mantener, que puedes pagar o recibir, al mantener una operación abierta de un día para otro, ¿cierto? Hay algunas personas que se sienten más cómodas operando, por ejemplo, el petróleo, pero no quieren una alta exposición al petróleo y prefieren operar en mercado de divisas dado que requiere menos margen, pueden operar volúmenes más pequeños. Eso también puede ocurrir, por ejemplo, entre el mercado de divisas y el mercado accionario. Entonces hay algunas personas que buscan las correlaciones para tratar de adecuar los costos de transacción o los requerimientos de margen a lo más óptimo para su cuenta de trading. Finalmente, lo que necesitan saber es cuál es la opinión que van a tener frente, por ejemplo, al petróleo, para saber cómo se movería el dólar CAD frente al petróleo, o la postura que podrían tomar frente a la guerra comercial, lo que podría explicar en gran parte los movimientos dentro del oro, dentro del mercado accionario. También ir colocando operaciones en un instrumento que está correlacionado, ya sea de manera positiva o negativa, y tiene un alto nivel de significancia, es decir, un alto nivel de correlación, positivo o negativo. Si tú pones dos operaciones en esa misma operación, o perdón, si tú pones dos operaciones en estos instrumentos correlacionados, con alta correlación, lo que estás haciendo es subir el volumen a tu opinión de mercado. No estás diversificando, por ejemplo. Es como que tú tomaras fichas y tus fichas las pusieras todas en dos instrumentos, pensando que esos dos instrumentos se van a mover de manera similar. Por ejemplo, déjame ver si puedo dar un ejemplo. Imagínate, yo tengo 3 fichas y yo te digo, ok, me gustaría operar en, por ejemplo, el oro, y me gustaría operar, o perdón, no, más que el oro, tenemos 3 operaciones y quiero operar en un mercado correlacionado de manera positiva. Por ejemplo, en el DAX alemán y el Dow Jones, ¿ya? Y para cada una de ellas yo tengo que poner una ficha. Entonces aquí pongo una ficha y aquí pongo otra ficha. Perfecto, yo voy a hacer esto, ¿por qué? Porque si el mercado se mueve a mi favor, voy a tener esas dos fichas puestas en estos dos índices, y si se mueve bien, voy a tener mi retorno. Bueno, es correcto. Estás subiendo el volumen para una opinión de mercado y tu opinión de mercado es que el precio suba. Si el precio efectivamente sube, perfecto, imagínate que ganaste tus dos fichitas. Ahora, si el precio no sube, ¿qué pasa? Perdiste tus dos fichitas. ¿No hubiese sido mejor poner dos al tiro acá en el Dow o dos en el DAX si finalmente lo que estás buscando es solamente una opinión de mercado? ¿Por qué? Porque la correlación es tan alta entre uno y el otro que si se mueve uno se va a mover el otro de manera similar. Entonces no tienes ningún tipo de diversificación. Distinto sería que tú me digas, por ejemplo, quiero operar el Dow Jones y el instrumento, déjame pensar, dólar australiano frente al dólar neozelandés. Perfecto. Prácticamente entre estos instrumentos no existe correlación alguna. Los fundamentales que afectan a esto no necesariamente afectan a esta paridad de divisas, por ende, si tú pones una ficha acá y el mercado se mueve a tu favor, ganas una ficha. Si tú pones una ficha acá y el mercado se mueve a tu contra, tú pierdes esa ficha o ganas esa ficha si se mueve a tu favor, pero esto es completamente independiente de lo que pase acá, a diferencia del ejercicio anterior,
donde tú tenías dos instrumentos, estabas doblemente expuesto a una sola opinión de mercado. ¿Se entiende? Entonces también te sirve para poder evaluar este tema de la diversificación, a eso es lo que me refiero. Es algo interesante, es algo que vamos a tener que seguir viendo, es algo que todos los días van a tener que ir monitoreando porque vuelvo a repetir, las correlaciones cambian. Hay días en que puedes tener una correlación positiva, una correlación negativa y ver específicamente qué es o cómo me sirve a mí el tema de la correlación. Principalmente el tema de la correlación, vuelvo a repetir, sirve mucho para entender qué es lo que pasa entre mercados y para poder identificar cuál es el instrumento que más nos permite operar tratando de disminuir nuestros costos de transacción lo máximo posible. Si los costos de transacción para el petróleo son altos, bueno, evalúo si los costos de transacción para el dólar CAD son altos o no, porque si son más bajos que operar petróleo mismo, voy hacia el dólar norteamericano frente al canadiense y trato de tomar ventaja igual de mi opinión de mercado respecto a qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo. ¿Y por qué? Porque tiene una correlación alta en términos de significancia y podríamos tomar ventaja de esa información. Así que bueno, espero que todos hayan aprendido algo nuevo el día de hoy en términos de correlación. Si les queda cualquier duda, por favor, envíenme un correo a info@educacionytrading.com. Yo les voy a mandar más detalles respecto a este tema. Si tienen alguna duda o si quieren, los puedo contactar para poder resolver las consultas que puedan tener respecto a este tema y cómo tomar mayor ventaja. Siempre es mejor ver un ejemplo específico. Yo ahora estoy hablando en términos genéricos para entregarles datos respecto a la correlación, pero siempre es mejor hablar del caso particular de cada uno de ustedes. Nuevamente, si no tienen la cuenta de práctica de IG, los invito a que la descarguen. Van a poder acceder a estas aplicaciones que son personalizadas para la MetaTrader 4, que les van a ayudar a ahorrar tiempo, porque si no todo el cálculo lo tendrían que hacer de manera manual, y lo único que tienen que hacer es descargar la cuenta de práctica directamente desde la página de IG.com. Tienen que ingresar a la página de IG.com. Les dejo el enlace a través del chat para que vayan directo a la parte de plataforma MetaTrader 4, colocan abrir una cuenta demo y en la cuenta demo les van a dar acceso para que puedan practicar en la plataforma de IG o en la plataforma de MetaTrader 4. Así que bueno, espero que el día de hoy les haya servido el seminario. Los dejo invitados a que puedan seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter. Y también quedo atenta a cualquier consulta que nos puedan hacer llegar. Que tengan una excelente sesión de trading. Nos vemos pronto. Hasta luego.